Leyendas de Nayarit. El padre decapitado. En el municipio de Ixtlán del Río existe una pequeña iglesia en la Plaza San Santiago Apóstol. Los habitantes cuentan que a medianoche han visto la aparición de un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe el origen de este espectro tan escalofriante. En una ocasión existieron dos hombres que cantaban en el coro del templo. Eran conocidos como Elías y el Doctor Coronado. Una noche, al terminar su ensayo, se quedaron hablando sobre la leyenda del padre decapitado. Se rieron de las personas que creían en este espectro, pues creían que eran solo patrañas. De repente, a los dos se les ocurrió una broma para espantar a las personas que pasaran por el recinto. Subieron sus abrigos hasta el cuello para ocultar sus cabezas y caminaron hacia las puertas del lugar. Repentinamente, detrás de ellos, escucharon una serie de pasos que se iban acercando. Cuando se dieron la vuelta, se quedaron helados al descubrir a un sacerdote que no tenía cabeza. Los hombres empezaron a rezar y asustados salieron corriendo hacia sus casas. Desde entonces no volvieron a dudar de la leyenda. El monje de San Blas. El fuerte de San Blas, en el cerro de San Basilio, fue escenario de una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia. Cuando inició el movimiento, el cura José María Mercado se apresuró a tomar el sitio para tomar todas las armas y así atacar a los españoles. En una de sus batallas, el cura Nicolás Santos Verdín, que luchaba con los españoles, le tendió una emboscada a José María Mercado, quien al verse rodeado y sin salida, se arrojó hacia un barranco, perdiendo la vida. Desde entonces, la gente que visita el fuerte asegura que escucha voces o sombras que se proyectan en sus altos muros, que están a orillas del mar. También se comenta que cuando recorren el sitio tienen la sensación de que son perseguidos por caballos, así como por muchas carretas, pero que cuando voltean no ven a nadie en los alrededores. Los trabajadores han comentado que han visto la aparición de un monje que deambula en los pasillos hasta perderse en la oscuridad. Creen que se trata del cura José María Mercado, que sigue defendiendo el sitio de los invasores que lo visiten. Los colgados. En 1841, José María Castaños, de origen español, llegó a Buenavista, ubicado en el municipio de Acaponeta, y compró un terreno para construir una gran fábrica de textiles. Para que funcionara, contrató a personas pobres que vivían en la región. Sin embargo, las explotaba sin compasión, ya que sus jornadas de trabajo eran largas y les pagaba un salario insignificante. Un día, cansados de las injusticias, los obreros organizaron una huelga, pero José María Castaños usó sus influencias y mandó a torturar y a ejecutar a los líderes que organizaron los movimientos. Para humillarlos aún más, mandó a que sus cuerpos fueran colgados frente a la fábrica. Cuando sus compañeros vieron esto, se aterraron y decidieron continuar trabajando en ese lugar. Actualmente, se dice que quien visite la fábrica durante la noche podrá escuchar los gritos, lamentos y el sufrimiento de aquellas personas que fueron masacradas. También existen personas que cuentan que han visto que las sombras de sus cuerpos aparecen colgados en los árboles cercanos. Hay quienes también aseguran que estas sombras piden ayuda para que sean liberadas de sus tormentos. El lago de Santa María del Oro. Este cuerpo de agua está dentro de la caldera de un volcán ubicado en la Sierra Madre Occidental. En 2016 se descubrió que tenía una profundidad de 60 metros y un diámetro de 2.25 kilómetros. Los habitantes más antiguos del lugar comentan que en la época prehispánica vivió un antiguo pueblo que se llamaba Michistlán, el cual era gobernado por un rey de carácter fuerte. El gobernador tenía una hija muy hermosa, que se enamoró de un joven de un pueblo que era enemigo de ellos. Cuando el rey se enteró de la relación, se sintió traicionado por su hija
así que mandó a muchos soldados a que los buscaran y los castigaran. Los soldados encontraron a la pareja en el fondo del cráter. Acatando las órdenes del rey, los ataron a un poste que estaba cerca y los dejaron ahí. Al sentirse tan cerca, pero a la vez muy lejos, los enamorados empezaron a llorar sin parar durante días, hasta que sus lágrimas empezaron a formar la laguna. Con el paso del tiempo, las lluvias empezaron a acrecentar el lago, hasta que tuvo el tamaño que tiene hoy en día. La Capilla del Mar. En la bahía de Banderas, las familias enteras acudían a la orilla del río Ameca para cultivar y cosechar los chiles que ahí crecían. Cuando empezaba el anochecer, regresaban a sus casas. Un día, un hombre se quedó hasta tarde para recoger toda su herramienta. Repentinamente, a lo lejos, vio una silueta cubierta por un manto que no tenía pies y que avanzaba hacia el mar. Espantado, salió corriendo y al día siguiente le contó a sus compañeros todo lo que vio. Cuando escucharon la historia, los trabajadores no lo podían creer. 3 de ellos acordaron que se quedarían en la noche para ver qué era lo que ocurría. Esa misma noche, cuando los 3 trabajadores vigilaban el sitio, vieron a lo lejos un grupo de personas cubiertas con mantas que iban flotando hacia el mar. Uno de ellos, aterrado por lo que vio, decidió regresar a su casa. Los otros 2 se quedaron para seguir a esos seres. A la mañana siguiente, cuando los trabajadores llegaron al lugar, encontraron a sus 2 compañeros muertos en las arenas de la playa, con una expresión de horror. Días después, los habitantes de la región se enteraron de toda la verdad. Hace mucho tiempo, en ese sitio, existió una capilla de frailes que fue destruida por un maremoto. Las figuras que aparecían eran las ánimas de todos los monjes que murieron en ese trágico evento y que intentan salvar su templo para encontrar el descanso eterno. Los habitantes de la región decidieron regar agua bendita en el mar para ayudar a los espíritus a encontrar ese descanso eterno. Sin embargo, hoy en día, algunas personas dicen que todavía se puede ver cómo figuras espectrales empiezan a aparecer en cuanto cae la noche. La iglesia de San Juan, en México, el 24 de junio, se celebra el Día de San Juan. Existen muchas leyendas en torno a esta fecha. En algunos sitios se dice que se debe sembrar la flor de cempasúchil para dar comienzo al festejo del Día de Muertos. Otros más comentan que si quieres tener un cabello fuerte, te lo debes cortar ese día. En Nayarit, en el Cerro de San Juan, se cuenta que ese día se aparece un pueblo y un templo que atrapa a los visitantes por 25 años, sin que se den cuenta que ha transcurrido ese tiempo. Para ellos, solo han transcurrido unos cuantos minutos. La leyenda se originó cuando, hace tiempo, un hombre que no encontraba una de sus vacas salió a buscarla al cerro. Cuando llegó, encontró un poblado y una parroquia que no había visto antes. Decidió entrar al recinto y se sorprendió de no ver a nadie. Extrañado, salió del lugar y vio un árbol de naranjas. Se acercó a él y cortó unas cuantas para su esposa. Sin embargo, por más que buscó, no encontró a su vaca. Triste por ello, decidió regresar a su casa, pero al ir caminando, empezó a notar que el trayecto lucía diferente. Había casas que no reconocía. Cuando llegó a su hogar, fue recibido por un joven que no conocía. Poco después, se dio cuenta que se trataba de su propio hijo, que había crecido con el paso del tiempo. El hombre explicó que solamente se había ido un día completo y se sorprendió cuando su esposa le dijo que habían pasado 25 años. Cuando le mostró las naranjas a su mujer, estas se habían transformado en monedas de oro. La desdichada Claudia. En la capital del estado, en Tepic, vivió un hombre junto con su esposa y su hermosa hija Claudia. Debido a problemas maritales, este se separó de su mujer y se quedó con la custodia de Claudia. Aunque ambos vivían solos, eran felices. Sin embargo, un día, cuando Claudia cruzaba la calle, fue atropellada por un camión que tristemente le quitó la vida. El padre
Desconsolado, decidió sepultar a su hija para despedirse de ella. Poco después, en el jardín trasero de su casa, empezó a escuchar ruidos extraños, y cuando se asomaba por la ventana, no veía a nadie en los alrededores. Poco después, también empezó a escuchar pasos que venían de la escalera. Los sonidos eran similares a los que hacía su hija cuando subía a su cuarto. Las cosas se empezaron a poner turbias cuando varios objetos de la nada desaparecían o cambiaban de lugar. Las puertas empezaron a abrirse y a cerrarse solas repentinamente. El padre, aterrado, tomó su cámara y empezó a tomar varias fotografías. Cuando las reveló, descubrió que Claudia aparecía en todas ellas. Sin embargo, su aspecto era estremecedor. Su piel estaba muy pálida y su mirada lucía cansada y atormentada. Aterrado, mandó a hacer una misa para que el alma de su hija pudiera descansar en paz. Poco después, puso la casa en venta y no volvió a ese lugar. Se dice que al día de hoy, Claudia sigue penando y apareciendo con los inquilinos que vivan en ese sitio. Al no soportar su presencia, estos vuelven a vender la morada a otras personas que después vuelven a experimentar esos mismos fenómenos. La Piedra. En Tepic se encuentra una capilla dedicada a Nuestra Señora del Refugio, ubicada en el interior del Panteón Hidalgo. A un costado de esta existe una piedra de forma circular que tiene un diámetro de 1 metro, cuyo peso es de media tonelada. Sobre ella tiene incrustadas letras de metal que forman la palabra madre. Las personas que pasan por el sitio comentan que en el ambiente se siente un aire de misticismo, como si una vibra emanara de ella. Debido a eso, han surgido 2 leyendas interesantes. La primera de ellas cuenta que hace mucho tiempo una mujer tenía una hija que era muy desobediente. Para que la chica hiciera caso, la madre le decía que si no se portaba bien, se iba a convertir en piedra. Un día, ambas fueron a la capilla del panteón y la mujer le advirtió a su hija que se portara bien y que no corriera en el lugar. Sin embargo, la niña empezó a correr por todo el camposanto. La mujer corrió detrás de ella, pero cuando la hija llegó a la capilla, se convirtió en piedra, tal y como la madre la había amenazado. La otra leyenda cuenta que hace mucho tiempo un grupo de personas se reunieron para realizar una peregrinación al santuario de Talpa, en el estado de Jalisco. En ese grupo estaba una mujer con su familia. Conforme los peregrinos iban avanzando, la señora se ponía cansada y empezaba a irritarse más y más. Conforme pasaban los días, la señora se empezaba a desesperar y empezaba a ofender al resto de los peregrinos. Era tal su desesperación que insultó a la Virgen de Talpa y decidió abandonar a la peregrinación cuando estaba en la capilla del Panteón Hidalgo. Mientras tanto, los peregrinos continuaron con su recorrido. Cuando la mujer se quedó sola, se empezó a convertir en roca rápidamente. Se dice que ese castigo se lo impuso a la Virgen de Talpa por ofender al resto de los peregrinos que iban contentos a la peregrinación. La Cruz Milagrosa. En un templo de Tepic existe una cruz de zacate que es visitada por miles de personas, puesto que aseguran que es sumamente milagrosa. La leyenda cuenta que en 1619 en el poblado vivían solamente 40 indígenas y 16 españoles. Era una aldea muy pobre, pero muy leal a la corona española. Debido a esto, las autoridades le hicieron una petición al virrey para que les perdonara el pago de los tributos, puesto que no les alcanzaba para pagar, ya que los habitantes solamente se dedicaban al acarreo de sal. Un día, entre el pueblo de Tepic y el actual estado de Jalisco, cerca del Cerro de San Juan, un joven iba pasando junto a su caballo. De repente vio una cruz de hierba verde que sobresalía del resto de la hierba. En la parte superior, la cruz estaba un poco más ancha, como si simulara el letrero que llevan las cruces con la palabra INRI, que son las iniciales de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sorprendido, el joven se lo fue a decir al sacerdote del pueblo. Cuando los habitantes se enteraron, se dirigieron a visitar la cruz. Algunas mujeres cortaron hierba de esta para hacer infusiones que curaran enfermedades. Otras tomaban tierra que estaba alrededor
para aplicársela a todos los enfermos. Sorprendentemente, las personas se curaban de todos esos males. Las personas del valle de Matatipac se enteraron de los milagros y desde muy lejos empezaron a visitar esa cruz para cortar hierba y recoger tierra para sus familias. Lo más impresionante es que aunque cortaran mucha hierba, la cruz seguía teniendo, como si no se la hubieran cortado. Además, tampoco necesitaba de cuidados, porque siempre permanecía verde y conservaba el mismo tamaño. Ni el frío la marchitaba. En 1694, los monjes de la Orden de los Franciscanos levantaron un templo en honor a ella y ofrecieron una misa. En la Guerra de Reforma, el coronel Antonio Rojas destruyó la cruz, pero volvió a brotar repentinamente. Actualmente, la cruz de Zacate sigue existiendo. Es protegida por unos muros y rejas de hierro. A su alrededor, sobre grandes piedras de mármol, las personas han puesto testimonios de los milagros que recibieron. La niña del columpio. Una noche, en la colonia Revolución, cerca de la calle Guadalupe Victoria, dos niñas de entre 7 y 9 años estaban jugando cerca de un parque de juegos. Mientras estaban platicando, llamó su atención que una niña estaba cerca de los columpios, pero estaba de espaldas. Emocionadas de saber quién era, las infantes caminaron hacia ella para invitarla a jugar, ya que no querían que estuviera sola. Cuando estaban detrás de ella, la cabeza de la extraña giró completamente hacia atrás. Las niñas se espantaron al ver ese giro de 180 grados y cuando vieron su rostro, gritaron aterradoramente, pues su cara era aterradora. Espantadas, las niñas salieron corriendo. Poco después, se enfermaron gravemente. Después de esto, la historia del encuentro empezó a circular entre todos los habitantes de la colonia. Algunas personas creyeron que era real, pero otras no. Un grupo de amigos que querían comprobar su veracidad se dirigieron a los columpios la noche de un 17 de diciembre. Cuando llegaron, no encontraron nada. Sin embargo, lograron percatarse que un columpio, que aparentemente estaba vacío, empezó a moverse solo, sin ninguna explicación.